Y no va a haber descanso. Vamos a dar inicio, hermanos, a este devocional. Buenos días a cada uno de ustedes. Son bienvenidos. Vamos a abrir, sacar el canto que estamos esperando, hermanos. Después del canto, vamos a pedirle a nuestro hermano Mario que es una primera oración. Pues nuestro hermano Miguel, que es el tenemos el estudio en esta mañana, devocional. Y la última oración, hermano Jaime, por favor, la última oración. Traigo la fecha de canto, la en los negocios del rey, hermano. Vamos a encerrarlo. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios, que del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje
Padre bendito, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos las gracias, Padre, por habernos levantado con vida y salud delante de tu presencia. Gracias por la salud que nos das y gracias porque nos das estas piernas para venir apresurosos a aprender más de tu palabra en este lugar. Pidiéndole, Padre, que nos bendiga y que usted bendiga todo lo que se vaya a hacer desde este momento hasta el final del día. Que siempre hagamos tu voluntad y nunca la nuestra, bendito Dios. Que lo que aprendamos lo pongamos por obra en nuestra vida diaria, bendito Dios. Y sobre todo bendice al hermano quien traerá el mensaje en esta mañana. Gracias porque le has preparado para traernos ese alimento tan especial, bendito Dios, que es tu palabra. A cada uno de nosotros prepáranos de mente y de corazón para retener lo que aprendamos, bendito Dios, y sobre todo, Padre eterno, evangelizar allá en el mundo, Padre, a quien no te conocen. Bendice a todos mis hermanos que en este día también se van a reunir, que seas con cada uno de ellos y sobre todo especialmente que seas con los enfermos, Padre eterno. Te pedimos también por la esposa de nuestro hermano Adán, que tú la bendigas y la ayudes, Padre, en sus necesidades, en su enfermedad, en su cuerpo físico, Padre, para que siga adelante juntamente con su esposo y sus hijos. Gracias por el amor que nos tienes, Padre, que aún sin merecerlo usted lo derrama con cada uno de nosotros. Bendiga a cada una de nuestras familias, pues todos se lo pedimos y lo rogamos, que nos bendiga en el nombre de Cristo, se lo pedimos. Amén. Amén. ¿Están escuchando? Sí. Bueno, muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir, mis hermanos, que ahí en sus Biblias vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, en el versículo 5 al 9. Voy a la lectura, hermanos. Les voy a pedir que pongamos atención al mensaje de nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Mis hermanos, ya todos sabemos cómo en el tiempo antiguo los hombres, el pueblo de Dios, hacía sacrificios que pedía la ley a nuestro Dios. Sabemos cómo sacrificaban estos animalitos a causa de los pecados que los hombres cometían. Con estos sacrificios aquietaban la ira de nuestro Dios. No precisamente se santificaban, por decirlo así, no precisamente eran santos como lo es ahora, por ejemplo, con el bautismo. Las personas de aquellos tiempos sacrificaban a aquellos animales para aquietar la ira de nuestro Dios y para cumplir con los mandamientos que nuestro Dios había expresado por medio de la ley a Moisés. Y esto se llevó a cabo por mucho tiempo, mis hermanos, pero la Escritura nos enseña, hermanos, que nuestro Dios ideó un plan para la redención de la humanidad. Y sabemos que los sacrificios que se llevaban a cabo con los animales no podían llevar a cabo este plan de redención. No podían. Es por eso que nuestro Dios ideó este plan y envió a su Hijo Jesucristo. Es por esto que dice el pasaje, dice: sacrificios, holocaustos no quisiste. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en las profecías, dice nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, les repito, que los sacrificios que se llevaban a cabo conforme a la ley de Moisés no podían cumplir con la redención de la humanidad que tenía en mente nuestro Dios. Por eso que Dios decidió el sacrificio de Cristo. De esto es de lo que vamos a meditar, el sacrificio de Cristo.
Vamos a ver 4 asuntos, mis hermanos, 4 asuntos. En primer lugar, vamos a ver que el sacrificio de Cristo fue un acto totalmente voluntario. Vamos a ver el pasaje de Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10, versículos 11, 17 y 18. Dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En primer lugar, mis hermanos, el sacrificio de Cristo fue un acto totalmente voluntario. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que fue un acto voluntario? Que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, le nació en su corazón venir a la tierra. A Él le nació en su corazón venir, como lo menciona Lucas en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice que llegó el momento en que María tenía que dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació, dice que no hubo lugar en el mesón. Dicen por ahí algunas versiones que no hubo un hotel donde pudiera estar María para que diera luz, sino que estuvo en un pesebre, dicen unas versiones, en un lugar donde están los animales, en un establo, y ahí nació nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor le nació de su corazón venir a hacer ese sacrificio, venir a la tierra a nacer en esas condiciones, humillándose. Fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo venir a andar predicando en la tierra también. Fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo llevar a cabo este sacrificio. Esa es la primera razón por la que decimos que el sacrificio de Cristo fue un acto totalmente voluntario. Segunda razón para decir que fue un acto totalmente voluntario, porque Él pudo haberse negado el venir a la tierra a cumplir con ese sacrificio. Y lo vemos ahí en el versículo 17, te voy a dar lectura nuevamente, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo pudo haberse negado a venir a la tierra a cumplir con este sacrificio que nuestro Padre Celestial le había pedido, pero Él no se negó, hermanos. Recordemos que el Padre no es más que el Hijo, ni el Espíritu Santo es más que el Padre, sino que todos son deidad, son deidad. Entonces, el Padre no obligó al Hijo a la fuerza ni le dijo, hermano: a ver, Jesucristo, tú vas a ir a la tierra y vas a cumplir con lo que yo te pida, porque yo te lo estoy diciendo y yo soy más que tú. No, dice el Señor Jesucristo: yo pongo mi vida, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hace una comparación con otro pastor, dice: el que es asalariado, ese se va, porque ese nada más busca el dinero, pero yo no, dice Jesucristo. Yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por las ovejas, porque tengo poder para ponerla y para recuperarla. En tercer lugar, porque Él sabía que le agrada al Padre. Tercer inciso, hermano. El Señor Jesucristo sabía que eso le agrada al Padre. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a sacrificarse voluntariamente. A Él nadie lo obligó, hermano. Él decidió venir así a la tierra para cumplir con la voluntad de nuestro Dios y para agradarle. En segundo lugar, mis hermanos, segundo asunto, fue un acto sin motivos egoístas. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 1 al 2 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue un acto sin motivos egoístas, mis hermanos. Es decir, el Señor Jesucristo nunca pensó nada más en Él. Él no dijo: no, nada más yo. Él no dijo: nada más yo. Yo soy el que tengo el poder y yo estoy a la diestra del Padre. No, yo no. Yo nomás yo. Ellos no. Ellos que se queden en la tierra. A ver cómo le hacen, Que sigan sacrificando animales.
Ay, ¿cómo le hacen para salvarse? No, hermano. El Señor Jesucristo hizo ese sacrificio sin motivos egoístas. Nunca pensó, hermano, solamente en Él. Veamos Lucas capítulo 23. Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 23. Lucas 23, 34. Observemos lo que dice, hermano, este pasaje. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nuestro Señor Jesucristo siempre se preocupó por las demás personas, hermano, siempre. Si echamos una mirada a los evangelios, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaba por algún lugar y donde había enfermos y donde había personas en necesidad, el Señor se preocupaba, no pasaba de largo, hermano, no pasaba de largo, sino que se preocupaba por estas personas que estaban en necesidad, porque Él no era egoísta, hermano. Tampoco se enalteció de sí mismo, tampoco Él se enalteció y dijo, yo soy el Todopoderoso, voy a la tierra, voy a hacer milagros para que estos vean el poder que yo tengo, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, para que vean que soy todopoderoso, que soy deidad con el Padre. Voy a mostrarles mi poder a estas personas, nada más para que vean el poder que poseo. No, el Señor Jesucristo nunca se enalteció de sí mismo y tampoco Cristo nunca se aferró a su autoridad, siendo Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Algunos ya conocemos este pasaje, hermanos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, es por eso que dijeron aquellas personas, este habla como quien tiene autoridad y no como los profetas, porque verdaderamente el Señor Jesucristo tenía autoridad y su sacrificio, hermano, fue sin motivos egoístas. Y desde ahí vemos, hermano, cómo el Señor Jesucristo no era egoísta, sino que Él se preocupaba por las demás personas. En tercer lugar, mis hermanos, el sacrificio de Cristo fue un acto de misericordia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, en el versículo 8 dice la palabra de nuestro Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue un acto de misericordia, hermanos, por el amor del Padre a su creación. Es por esto que el Señor Jesucristo vino para ser sacrificado. Desde allá, desde Génesis, hermanos, nos habla la palabra de nuestro Dios, cómo Dios creó al hombre. Y yo no creo, hermano, que tú a tu hijo o algún familiar, alguien que te costó trabajo, lo vayas a dejar, ahí se va, y que se pierda, y que le ocurre lo que sea, y tú no te preocupas y estás en casa viendo la tele como si nada pasara. No, es la palabra de nuestro Dios, que a Dios le importa su creación, porque a Él le costó, hermano, a Él le costó trabajo hacer todo lo que ahora vemos y estar aquí como estamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. También, mis hermanos, fue un acto de misericordia por el amor de Cristo hacia los perdidos. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 24 y 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El amor de nuestro Señor Jesucristo se demuestra en que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para ser sacrificado por nuestras culpas y por nuestros pecados, porque nosotros estábamos perdidos. Dice la palabra de nuestro Dios que todos estábamos muertos en pecados, todos estábamos llenos de maldad,
llenos de impiedad, de iniquidad, de injusticia, de abominaciones. Estábamos llenos de muchas cosas que nos perjudicaban, y es por eso que el Señor Jesucristo vino en muestra de su amor hacia los perdidos. En tercer lugar, por ver a la humanidad que estaba completamente perdida. Es por eso que dice el pasaje en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es por eso que decimos que el sacrificio de Cristo fue un acto de misericordia. En cuarto y último lugar, el sacrificio de Cristo fue un acto sin méritos nuestros. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10, ya habíamos leído el versículo 8, ¿no? Nos vamos a darle nuevamente lectura. Romanos 5, del 6 al 10 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un acto sin méritos propios. ¿Qué significa esto, hermano? Que tú y yo no hicimos nada. Las personas que formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no hicimos nada, no nos ganamos nada. No hicimos nada, hermano, nosotros, sino que por la gracia y la misericordia infinita de nuestro Dios en su Hijo, fuimos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo, porque estábamos sin Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Ustedes estaban sin Cristo. Acuérdense de la circuncisión. Ustedes estaban ajenos a los pactos. Ustedes estaban sin Cristo. Estaban ajenos a las promesas y ajenos a la esperanza. En primer lugar, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, y dice al final de este pasaje que estábamos sin Dios en el mundo. ¿De qué me sirve, hermano? A mí, ¿de qué me sirve saber todo esto? En primer lugar, mis hermanos, que nosotros debemos hacer un sacrificio vivo a nuestro Dios, pero voluntariamente, hermano, voluntariamente. No porque el hermano me está viendo, no porque la persona que me conoce sabe cómo me comporto y después va a hablar mal de mí, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Actuando y sacrificándonos en el servicio a nuestro Dios voluntariamente. Que nadie me obligue a mí, que nadie te obligue a ti, hermano, que nadie, sino hacerlo voluntariamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también sin motivos egoístas, hermano, porque el Señor no fue egoísta. Así también tú y yo debemos hacer la obra de nuestro Dios sin motivos egoístas. Yo voy a predicar, pero para que vean que yo soy mejor que los demás, para que vean que los hermanos que ya están grandes y tienen mucho tiempo en el Evangelio, para que vean que yo sé más y estoy más joven y apenas entré a la escuela, y los hermanos ya tienen quién sabe cuánto tiempo, y son directores, son ancianos, son diáconos, y estudiaron en tantas escuelas, y yo soy más. No. El Señor Jesucristo nunca fue egoísta, hermano. Él nunca fue egoísta, sino que Él se dio a sí mismo. Él dio todo por nosotros. Y también, hermano, nos enseña que nosotros debemos de ser misericordiosos para con los demás. Nosotros debemos de ser misericordiosos como lo era nuestro Señor Jesucristo. Veía un enfermo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, y no se pasaba de alto. Entonces, a ver si pasa el buen samaritano por aquí que le ayude a este hombre. No. El Señor Jesucristo no hacía eso, hermano. Nosotros debemos de ser misericordiosos como lo fue. Vemos a una persona en necesidad y si podemos ayudarle, hagámoslo, hermano. No pasemos y vemos a la persona ahí que está enferma, que tiene necesidad, que vayan similares, a ver cómo le hace. Son similares, a ver cómo le hace a la farmacia del ahorro, a ver cómo le hace. No, hermano, sino que nuestro Señor Jesucristo fue misericordioso y nosotros debemos imitarlo a Él. En último lugar, recapitulando, el asunto número 4, hermano, recordar que nosotros no hicimos nada para formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino obedecer nada más. Debemos de recordar eso. Nosotros no hicimos nada, no hicimos méritos para que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra a morir sacrificado
por nosotros, mis hermanos. Así que no pasemos por alto, hermanos, este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y no pisotemos la sangre de nuestro Señor, sino que valoremos este sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros y hagamos las cosas lo mejor que se pueda. Dice la palabra de nuestro Dios que hagamos obras dignas y arrepentimiento y valoremos este gran sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Sabemos que no vamos a ser perfectos, hermanos. No vamos a ser perfectos, pero nuestro Señor, nuestro Dios espera lo mejor de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por la vida y por la salud que nos das. Gracias porque estamos aquí en la escuela. Gracias porque tenemos esta bendición, Padre. Ayúdanos a valorarla. También, Padre, damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Pedimos que este mensaje que nos trajo nuestro hermano sea de provecho, nos ayude, Padre, a aprender del ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que nos ayude a ser mejores personas y sobre todo ser mejores siervos. Ayúdanos y sé con nosotros en esta mañana. Bendice a nuestras esposas, a nuestros hijos en la escuela y guárdanos de todo peligro y de todo mal en este día. Pedimos tu bendición. Te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos,